Hola, mi nombre es Ana Barbosa y hoy les voy a hablar sobre el contrato de depósito. Primeramente debemos definir qué es el contrato de depósito. El contrato de depósito consiste en confiarle una cosa corporal a una persona, quien se encarga de guardarla y de restituirla después. Quien encarga la cosa corporal se le denomina depositante y a quien le es encargado se denomina depositario. Nuestro Código Civil en el artículo 2236 define el depósito de la siguiente manera. Llámese en general depósito el contrato en que se le confía una cosa corporal a una persona, que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. En el contrato de depósito intervienen tres elementos. Primero, el depositante, quien es quien entrega la cosa. Segundo, el depositario, que es quien recibe la cosa, es decir, quien se encarga de guardarla. Y tercero, el depósito o la cosa depositada. Características del contrato de depósito. Primero, es unilateral, pues la principal obligación que se genera en este contrato es la del depositario de restituir la cosa corporal que se le dio a guardar. Segundo, es principal, no necesita de otro contrato para existir. Tercero, gratuito, así lo expresa el artículo 2244 del Código Civil, pues si se estipula remuneración por el depósito degenera en arrendamiento de servicio. Cuarto, de ejecución instantánea, pues se perfecciona con la entrega de la cosa al depositario. Y quinto, el depositario deberá restituir el mismo bien con sus frutos y sus accesiones. Naturaleza del contrato de depósito. La naturaleza principal del contrato de depósito es su gratuidad, como lo señala el artículo 2244 del Código Civil. El depósito propiamente dicho es gratuito. Si se estipula remuneración por la simple custodia de una cosa, el depósito degenera un arrendamiento de servicio y el que preste el servicio es responsable hasta de la culpa leve, pero bajo todo otro respeto. Está sujeto a las obligaciones del depositario y goza de los derechos de tal. Si se cobra por el depósito, deja de llamarse contrato de depósito y se convierte en un arrendamiento de servicio. Calidad en la que el depositario recibe la cosa depositada. El mueble depositado se entrega en calidad de simple tenencia, de modo que en ningún caso puede darse la posesión ni la transferencia del dominio de la cosa depositada. Es más, el depositario ni siquiera puede usar el mueble depositado como lo señala el artículo 2245 del Código Civil, el cual nos dice que por el mero depósito no se confiere al depositario la facultad de usar la cosa depositada sin el permiso del depositante. Este permiso podrá a veces presumirse y queda al arbitrio del juez calificar las circunstancias que justifiquen la presunción, como la relación de amistad y la confianza entre las partes. Se presume más fácilmente este permiso en las cosas que no se deterioran sensiblemente por el uso. Obligaciones del depositario. Primero, guardar la cosa, es decir, que el depositario no puede usar la cosa que se le da en depósito a menos que el depositante le dé permiso de usarla. Dentro de esta obligación también está incluido guardar los sellos y las cerraduras. La obligación de guardar la cosa dada en depósito dura hasta que el depositante así lo quiera. Segundo, restituir la cosa al momento que así lo solicite el depositante o en el tiempo que se estipuló en el contrato de depósito, pero este tiempo solo es obligatorio para el depositario. Sin embargo, el depositario podrá pedir que el depositante disponga de la cosa cuando se cumple el plazo o antes de que éste se cumpla, cuando la cosa peligre en su poder o le cause un perjuicio. Duración del contrato de depósito. La duración del contrato de depósito lo establecen las partes contratantes de común acuerdo, es decir, entre el depositante y el depositario. Para este último nace la obligación de guardar la cosa hasta que el término se cumpla o hasta que así lo solicite el depositante. Sin embargo, hay ocasiones en que el depósito puede terminarse antes del tiempo establecido o antes de que el depositante solicite la restitución de la cosa guardada. Cuando se haya establecido un término,
Para el depositario podrá solicitar al depositante que reclame la cosa por vencimiento del término. También podrá el depositario solicitar al depositante disponer de la cosa cuando ésta le esté causando un perjuicio, lo cual se podrá hacer aún antes del vencimiento del término establecido en el contrato. Entonces la cosa depositada debe ser restituida atendiendo las reglas anteriormente mencionadas, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 2252 del Código Civil, el cual contempla lo siguiente: la obligación de guardar la cosa hasta que el depositante la pida, pero el depositario podrá exigir que el depositante disponga de ella cuando se cumple el término estipulado para la duración del depósito, o cuando, aun sin cumplirse el término, peligre el depósito en su poder o le cause un perjuicio. Y si el depositante no dispone de ella, podrá consignarse a sus expensas con las formalidades legales. Entonces, la obligación del depositario de guardar la cosa hasta, primero, el vencimiento del término del contrato de depósito. Segundo, hasta antes del vencimiento del término cuando el depósito le genere perjuicios al depositario. Y por último, cuando el depósito peligre en manos del depositario. La demandante, por compra que realizó el 30 de marzo de 1998, adquirió la propiedad del vehículo anteriormente citado. Atendiendo a sus características, lo afilió a la empresa transportadora Rápido Humadea S.A., habiendo sido destinado a la movilización de productos refrigerados. El automotor era parqueado regularmente en la calle 23A, número 2741, inmueble de propiedad de la demandada, Parqueaderos Internacionales, Parking Internacional Ltda, sociedad con la que de costumbre se celebraba contrato de depósito, y para la fecha del hurto, ciertamente a cambio de un precio, se había concertado guardar el camión en dicho lugar. En meses anteriores, en el mismo sitio, ya se había intentado cometer acción similar, aunque resultó frustrada. No obstante, a pesar de tal tentativa, no se tomaron medidas preventivas, y el día 29 de junio del año 2000, por la poca vigilancia dispuesta en el lugar, el vehículo fue hurtado. El automotor estaba adaptado como vehículo refrigerador y era utilizado para el transporte de alimentos, produciendo una renta diaria de 250.000 pesos, para un total mensual de 5 millones de pesos, 20 días laborables. En el momento del robo no se encontraba asegurado. El juzgador profirió sentencia estimatoria de las pretensiones, salvo en lo relativo al lucro cesante, que fue negado por no haber encontrado acreditado. Frente a esta determinación, las dos partes decidieron impugnar, aunque con posterioridad la demandada desistió de la apelación interpuesta. El recurso aducido por la actora, una vez tramitado, fue resuelto de manera adversa a la misma, y en consecuencia se confirmó en lo esencial la providencia censurada. La variación devino en que el superior dispuesto extender la indexación autorizada en el fallo de primer grado hasta la fecha del pago de la indemnización. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, les voy a hablar acerca de la sentencia que dio el tribunal ya proferida en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, pues según lo exterioriza el actor, no valoró en forma conjunta la totalidad de las pruebas existentes del proceso, conduciendo al juzgador a infringir de manera indirecta, como consecuencia de ello, por aplicación indebida, los artículos o varios de los artículos. El casacionista
atribuye al sentenciador haber valorado y soportado el fallo recurrido únicamente en pruebas como el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la parte actora, la certificación expedida por la empresa de transporte rápido Humadea S.A. y 2 dictámenes periciales respecto de los otros medios de convicción adosados al expediente, según lo aseveró, dejó de apreciarlos. El casacionista agrega que lo correcto debió ser acudir a la línea jurisprudencial de la Corte y así, ante la ausencia concreta de contratos de transporte, viabilizar el reconocimiento del lucro cesante observando las pautas fijadas por ella. O sea, frente a la inmovilidad del vehículo, reconocer réditos. Adiciona también, con fundamento en doctrina de un autor nacional, que en circunstancias como la acacería, esto es, el hurto de la máquina mientras estaba inactiva, bien podía acudirse a automotores de similares características y a partir de ello establecer el lucro cesante. En el segundo cargo se causó la sentencia recurrida igualmente de haber incursionado en errores de hecho. En cuanto a la apreciación de las pruebas que condujeron al tribunal a la violación de los artículos 1613, 1614, 1615 y 1616 del Código Civil y 16 de la Ley 446 de 1998, debido a que la exigencia de una única prueba para la justificación del lucro cesante. Además, aunque esgrimida la imputación en la primera acusación, se reitera que el tribunal no valoró todas las pruebas allegadas. Adicionalmente, alude a la apreciación errada de pruebas e involucra aquellas que fueron soporte del primer reproche y por razones similares. Sostiene, por una parte, que el sentenciador exigió como único medio de prueba en procura de acreditar el lucro cesante. Contratos propios de su actividad que ya se encontraban materializados, pero reforzando esta afirmación con la interpretación excesiva otorgada al interrogatorio del representante legal de la sociedad demandante. En el discurrir de la fundamentación del cargo se expone complementariamente que esa exigencia del sentenciador se traduce en negación a la libertad probatoria y por ende cercena la posibilidad de acudir a cualquiera de los medios de convicción autorizados en la ley, pues niega el valor probatorio que eventualmente pudiera brindarse al conjunto de pruebas allegadas al proceso. Bueno, se considera en habidas cuentas que los dos cargos comparten aspectos muy similares, radicando pues su única diferencia en lo que es la nominación y enfoque dados por el recurrente. La Sala Civil aborda su estudio de manera conjunta y así despachará la censura, análisis que delanteramente permite destacar que las acusaciones objeto de valoración muy poco se avienen.
con las exigencias técnicas que son inherentes al recurso de casación en cuanto a instrumento extraordinario de impugnación de las decisiones judiciales. El casacionista se limitó a describir qué se deducía a su juicio de dichos medios probatorios, mas no se preocupó por precisar en dónde estuvo la equivocación del juez. Reitero nuevamente pues que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afinca en una situación real, existente al momento del evento dañino, condiciones que justamente permiten inferir razonablemente que las ganancias que se percibían o se recibían dejarán de ingresar al patrimonio muy probablemente. Sin embargo, la procedencia de la indemnización al lucro cesante en este caso fue negado por la especial circunstancia de que el vehículo de servicio público al momento del hurto se encontraba inactivo, pues llevaba parqueado varios meses, como que también no se había demostrado la existencia de contratos que permitieran concluir que por el hecho de la pérdida no se podían cumplir esos compromisos. Estos o dichos argumentos debieron ser combatidos por el recurrente, es decir, que le incumbía no dejarlos incólumes. Y dado que tales elucidaciones constituyen pilares de la sentencia, suficiente para soportarla aún en el evento de prosperar la acusación en los términos planteados. Concluyendo que el cargo es incompleto o está incompleto. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el recurso no alcanza éxito. Así que la decisión final de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide no casar la sentencia dictada el 22 de septiembre del 2006. Es decir, no la anula por la sencilla razón de que no hay una interpretación o aplicación incorrecta de la ley dentro de esta sentencia judicial. Por eso su decisión final es no casar la sentencia que fue dictada el 22 de septiembre del 2006 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Bueno, buenos días compañeros. Continuando con nuestra exposición, le vengo a hablar acerca de la normatividad aplicable a los contratos de depósito. Este contrato se encuentra estipulado desde el artículo 2236 al 2272 del Código Civil. En particular, la normatividad aplicable a los contratos de depósito están regulados dentro del artículo 2257, el cual nos menciona normas que por extensión se aplican al depósito. Las reglas de los artículos 2205 hasta el 2210 se aplican al depósito. Bueno, el artículo 2205 nos hace referencia al término para la restitución de la cosa prestada.
el cual nos dice: el comandatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido o a falta de convención después del uso para que ha sido prestada. A pesar de que esta cláusula ya se encuentra plasmada, esta tiene 3 momentos donde se puede hacer efectivo su ejecución, siempre y cuando se presenten alguno de estas tres inquietudes, interrogantes o, en su defecto, desvirtudes dentro de este contrato, el cual: primero, si muere el comandatario, a menos que la cosa haya sido prestada para un servicio particular que no pueda diferirse o suspenderse. Segundo, si sobreviene al comandante una necesidad imprevista y urgente de la cosa. Y tercer momento, si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual se ha prestado la cosa. Artículo 2206. Hace referencia a la persona a quien se restituye la cosa y nos dice: la restitución deberá hacerse al comandante o a la persona que tenga derecho para recibir a su nombre, según las reglas generales. Este artículo muestra un punto muy particular al cual hay que hacerle enfoque, y es que si la cosa ha sido prestada por un incapaz que usaba de ella con permiso de su representante legal, será válida su restitución al incapaz. Tercer artículo, artículo 2207. Hace referencia a la improcedencia del derecho de restitución. El comandatario no podrá excusarse de restituir la cosa reteniéndola para seguridad de lo que se le debe al comandante. Es una cláusula, por así decirlo, que tiene mucho énfasis, ya que en ciertos contratos y de pronto en este mismo pueden surgir ciertos malos entendidos, a los cuales este artículo en particular puede ser resuelto, puede ayudarle a resolver esas particularidades de pensamiento o de puntos no resueltos en sí. El artículo 2208 nos hace referencia a la suspensión de la restitución. Nos dice: el comandatario no tendrá derecho para suspender la restitución alegando que la cosa prestada no pertenece al comandante, salvo que haya sido perdida, hurtada o robada a su dueño, o que embargue judicialmente en manos del comandatario. Si se ha prestado una cosa perdida, hurtada o robada, el comandatario, que lo sabe y no lo denuncia al dueño, dándole un plazo razonable para reclamarla, se hará responsable de los perjuicios que de la restitución se siga al dueño, y el dueño que no la reclame oportunamente podrá hacerse la restitución al comandante. El dueño, por su parte, tampoco podrá exigir la restitución sin el conocimiento del comandante o sin decreto del juez. Artículo 2209. Nos hace referencia a la suspensión de la restitución de armas ofensivas. Dice: el comandatario es obligado a suspender la restitución de toda especie de armas ofensivas y de todas otras cosas de que sepa se trate de hacer un uso criminal, pero deberá ponerlas a disposición del juez. Lo mismo se observará cuando el comandante ha perdido el juicio y carece de curador. Artículo 2210. Cesación de la obligación de restitución. Cesa la obligación de restitución desde que el comandatario descubre que él es el verdadero dueño de la cosa prestada. Con todo, si el comandante le disputa el dominio, deberá restituir, a no ser que se halle en estado de probar breve y sumariamente que la cosa prestada le pertenece. Estas son las normas, en regla general, que en sí son aplicables a los contratos, a este tipo de contratos. Comandante. Es una cláusula, por así decirlo, que tiene mucho énfasis, ya que en ciertos contratos y de pronto en este mismo pueden surgir ciertos
ciertos malos entendidos a los cuales este artículo en particular puede ser resuelto, ¿sí? Puede ayudarle a resolver esas particularidades de pensamiento o de puntos no, no resueltos en sí. El artículo 2208 nos hace referencia a la suspensión de la restitución. Nos dice, el comandatario no tendrá derecho para suspender la restitución alegando que la cosa prestada no pertenece al comandante, salvo que haya sido perdida, hurtada o robada a su dueño, o que embargue judicialmente en manos del comandatario. Si se ha prestado una cosa perdida, hurtada o robada, el comandatario, que lo sabe y no lo denuncia al dueño, dándole un plazo razonable para reclamarla, se hará responsable de los perjuicios que de la restitución se siga al dueño, y el dueño que no la reclame oportunamente podrá hacerse la restitución al comandante. El dueño, por su parte, tampoco podrá exigir la restitución sin el conocimiento del comandante o sin decreto del juez. Artículo 2209. Nos hace referencia a la suspensión de la restitución de armas ofensivas. Dice, el comandatario es obligado a suspender la restitución de toda especie de armas ofensivas y de todas otras cosas de que sepa se trate de hacer un uso criminal, pero deberá ponerlas a disposición del juez. Lo mismo se observará cuando el comandante ha perdido el juicio y carece de curador. Artículo 2210. Cesación de la obligación de restitución. Cesa la obligación de restitución desde que el comandatario descubre que él es el verdadero dueño de la cosa prestada. Con todo, si el comandante le disputa el dominio, deberá restituir, a no ser que se halle en estado de probar breve y sumariamente que la cosa prestada le pertenece. Estas son las normas, en regla general, que en sí son aplicables a los contratos, a este tipo de contratos. Mi nombre es Valentina Herrera Manrique y yo les vengo a hablar sobre el ejemplo de un contrato de depósito. En un contrato de depósito encontramos que el depositante le deja al depositario un bien mueble, en este caso muebles del hogar. En la primera parte del contrato encontramos el objeto, que es donde el depositante le da especificaciones al depositario de cómo se encuentran los bienes muebles. Como segunda parte del contrato encontramos el lugar de depósito. Aquí es donde se da el lugar específico donde serán guardados los bienes muebles. Como parágrafo de esta parte del contrato encontramos que el depositario podrá mover los muebles siempre y cuando el depositante lo autorice, a no ser por fuerza mayor, que ya sea por un terremoto o inundaciones, entre otras cosas. En tercera parte del contrato encontramos el uso de los bienes. Este nos habla que el depositario no podrá utilizarlo ni permitir que terceros utilicen de esto. Por lo tanto, su obligación es custodiarlo y guardarlo hasta el tiempo especificado. En la cuarta parte del contrato encontramos las obligaciones del depositario y el depositante. Cuando hablamos del depositario, este debe guardar y custodiar los bienes dejados en su bodega, no permitir que terceros utilicen estos bienes. El depositario no podrá entregar los bienes muebles a personas terceras sin autorización del depositante. En las obligaciones del depositante encontramos que el depositante deberá pagar cumplidamente la remuneración pactada por el bodegaje, no llevar otros objetos ilícitos y en caso de que los bienes muebles le ocasionen daños a la bodega del depositario, este deberá indemnizar y siempre y cuando evitar que esto suceda. En la quinta parte del contrato encontramos la duración del depósito. En esta, el depositante, si desea retirar sus bienes muebles del hogar antes de tiempo, podrá, siempre y cuando esté a tiempo o esté completamente a paz y salvo con la parte de su pago al depositario. Para que el depositario tenga la oportunidad de que en tal caso
tenga que desocupar la bodega, tendrá que avisarle al depositante 30 días con anticipación. En la sexta parte del contrato encontramos el valor del depósito. En esta se da el acuerdo de cuánto será la suma que se le dará al depositador por mantener los bienes muebles en su bodega. Por séptima parte encontramos la cláusula compromisoria. En este caso se podrá que entre las partes de este contrato de depósito relativa a este contrato, su ejecución y liquidación deberá agotarse una diligencia de conciliación ante cualquier entidad autorizada para efectuarla. Si esta fracasa, se llevará las diferencias ante un tribunal de arbitramiento de domicilio del deudor o en el lugar donde se encuentre el bien, el cual será pagado por partes iguales. Bueno, ahora continuamos con la conclusión del material. Para la conclusión del material debemos tener en cuenta que en el contrato de depósito existen, digamos, ciertas exoneraciones o excepciones que las responderé con los siguientes interrogantes. Primero, ¿qué sucede si hay expensas para la conservación del bien? Pues el depositario debe asumir estas expensas, que las expensas son como esos gastos que son producidos por el bien o la cosa. Para conservar el bien, estas tendrían que ser indemnizadas por el depositante, como si las hubiese hecho él mismo. También responderá por los perjuicios que por culpa suya le hayan ocasionado al depositario. Segundo, tenemos que se puede ejercer el derecho de retención sobre un depósito. Pues el depósito solo podrá ejercer el derecho de retención sobre las expensas de conversación que le da el depositante. No podrá ejercerlo de cualquier otra forma como compensación o seguridad de una deuda a menos que tenga consentimiento por parte del depositante. Según el artículo 2241 del Código Civil, en el cual nos habla de los errores en el contrato de depósito. Esto también podríamos decir que es una exoneración, una excepción en los contratos de depósito. Esto quiere decir que aquellos defectos que se encuentren dentro del contrato, como la identidad personal de la persona, o sea, la identidad personal de cualquiera de las partes, acerca de su sustancia, su calidad o cantidad de la cosa depositada, también, es decir, digamos que de aquella calidad que tenga la cosa que esté guardada, pues no invalida el contrato. El depositario, sin embargo, padecido el error acerca de la persona, pues pues puede recurrir a una facultad que puede restituir inmediatamente el depósito. En el caso de que la cosa o el bien tenga acarrea algún peligro, pues puede sustituir o restituir inmediatamente el depósito. En el artículo 2242 del Código Civil nos habla de la falta de contrato escrito. Eso también podría ser una exoneración. En el caso de que no haya, digamos que un contrato en tangencia o un contrato escrito, pues si se hubiese omitido pues esta formalidad, será creído el depositario sobre su palabra, sea en orden al hecho mismo del depósito, sea en cuanto a la cosa depositada o al hecho de la restitución. En el artículo 2243 también nos habla de otra excepción, y es que en este contrato debe haber capacidad para contratar. Como existen en otros contratos también, pues debe haber esa capacidad para que las personas, que ambas partes tengan capacidad para contratar. Por ejemplo, si una persona
una de las partes es menor de edad, pues está en incapacidad para ejercer dicho contrato de depósito. Muchas gracias.